Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Lo ocurrido en Ecuador durante el paro popular del 13 al 30 de junio da cuenta de un modo de actuación que va por dos vías: la represión directa y también la judicial a los dirigentes y actores protagónicos de la protesta social. Esto, que no siendo coyuntural o puntual, evidencia cada vez más el uso de la justicia para la represión y también para la judicialización de la política y de la movilización social. ¿Cómo entendemos este uso a ratos protervo, no solo en Ecuador, sino que parecería ya una norma y un modelo en América Latina? De esto queremos conversar con la experta en Derecho Internacional y, por supuesto, también en Derechos Humanos, Adoración Guamán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte acá, Adoración. ¿Cómo estás? Un gusto, Orlando. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, como siempre. Bueno, el tema, como te lo planteo, es difícil de abordarlo desde una sola perspectiva, pero desde la tuya, ¿cómo percibes lo ocurrido en Ecuador en estos 18 días de paro que concluyeron la semana pasada y que además ponen en evidencia también otros mecanismos que no están denunciados públicamente, porque en el debate político y periodístico o mediático queda por fuera la persecución judicial? Sí, es importante señalar que una vez más vemos cómo se ha puesto en marcha el libreto clásico del lawfare. Y de nuevo tenemos que volver a recordar qué queremos decir con esta expresión de guerra jurídica. El lawfare es el uso individuo del sistema judicial y en conjunto del poder sancionatorio del Estado para orquestar operaciones de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Se trata, por tanto, de una subversión democrática, de evitar lo que sería la leal confrontación electoral entre dos adversarios políticos para eliminar a uno de ellos de la contienda, ya sea en el momento preelectoral, ya sea incluso en un momento anterior. Las experiencias del lawfare en América Latina han tenido como elementos quizás fundamentales los casos de Brasil, los casos de Argentina, pero desde hace años hemos venido denunciando precisamente aquí contigo y en instancias académicas y también en instancias judiciales que hay una persecución política trasladada que tiene como vía de operación el sistema judicial en Ecuador. Esa persecución política hoy ha tomado, a raíz de los acontecimientos de este paro nacional, ha dado un giro de guión muy importante. Creo que se ha amplificado y creo que es importantísimo denunciar que esta persecución política está sucediendo y que es incompatible con la democracia. Claro, pero tú mencionas algo que también creo que vale la pena resaltar, es que previo a la movilización social, previo a todo el conjunto de acciones que se pensaban en la Asamblea como muerte cruzada y demás, hubo una estigmatización muy fuerte hacia los líderes indígenas, hacia los líderes políticos, incluso que recogen algunos actores mediáticos y dicen, pues si eso está pasando son desestabilizadores, conspiradores y hay que meterles juicio, es decir, se confluyen actores mediáticos, actores políticos para estigmatizar a los actores sociales. Sí, por supuesto. El lawfare en realidad es una utilización del sistema de justicia que va acompañada con una utilización de los medios de comunicación masiva en campañas de criminalización que siempre van como en dos ejes paralelos. Hay un libreto clásico, como decía. Primero se fabrica un caso o se fabrica una fake news, es decir, una realidad afirmada que no es cierta. En este caso, por ejemplo, podemos recordar cómo durante el paro se afirmó la presencia de narcotraficantes o de crimen organizado, se fabrica alrededor de una determinada persona, una presunción, una sospecha de que está colaborando, por ejemplo, con este crimen organizado. A continuación se utiliza una institución del Estado para lanzar ese rumor con apariencia de veracidad. Los medios masivos lo toman, el Twitter empieza a funcionar y se activa la internacional reaccionaria. Los medios de comunicación masivos de otros países aliados con los del Ecuador en este caso empiezan a rebotar la noticia y se genera una presunción de veracidad que acaba siendo recogida por los tribunales. Esta criminalización comienza desde un momento muy temprano en Ecuador. Y además creo que hay un momento crucial que es la detención de Leónidas Giza el día 14, al que sigue además una serie de anuncios de diversos miembros del gobierno con creo que una actitud absolutamente falta de rigor político-institucional en la que acusan a personas tan fundamentales para la vida político-institucional del Ecuador, como la prefecta Paola Pavón, de supuestas connivencias con cualquier crimen organizado, algo absolutamente fuera de la realidad. Entonces se conjugan estas dos situaciones y vemos cómo esto no cesa. De hecho, la audiencia de Leónidas Giza del pasado día 4 demuestra cómo esta táctica no cesa y cómo además siempre está plagada de irregularidades.
Claro, Darcy, y precisamente te quería mencionar el caso de Leonidas Issa y es muy importante porque parecería que en el Ecuador al menos esto se subestima, se desplaza a un tercer plano del análisis de la situación, pero la detención de él en la práctica, te consulto, constituye un secuestro político porque hasta el momento de la audiencia, 15 horas después, es decir, con la audiencia de formulación de cargos de la flagrancia, evidentemente no había una sola prueba contra él. Si esto es así, esto tiene consecuencias legales, jurídicas dentro del país y si no ocurriera acá, por fuera del país. Evidentemente, sí. Cuando el sistema de justicia se pone en marcha desde el primer momento, desde el momento en el que se priva a una persona de libertad, tienen que existir una serie de garantías. En el caso de la detención de Leonidas Issa, se lo detiene sin orden del juez por una supuesta flagrancia que en ningún caso es tal, aunque en la formulación de cargos no queda claro porque que se le señale como autor inmediato, lo cual parece contradictorio con la flagrancia. Después no se le leen los derechos en su lengua. Parece que se le traslada a Quito con un operativo excesivo y a partir de ahí se acepta la flagrancia, se le fija una instancia única, una audiencia única, que fue la del 4, y cuando llegamos a la audiencia del 4, y tal y como afirmó su abogado, nos encontramos otra vez con un proceso plagado de irregularidades, cerrado a la opinión pública y que además tiene que suspenderse precisamente por estas irregularidades. Desde luego, hay que agotar las vías internas con plena vigilancia, ¿no? de las que desde fuera, de las juristas y desde luego desde las organizaciones internacionales que desde fuera ya están mirando la situación, pero en el caso de que esto continúe así, como ya ha ocurrido y como ocurrió en el caso de Paola Pavón, con aquella prisión preventiva en la que tuvo que intervenir la CIDH para que finalizara, en el caso de Paola Pavón y de otras personas como Virgilio Hernández, desde luego las instituciones de derechos humanos internacionales, supranacionales e internacionales van a intervenir. Creo que es fundamental que el sistema de justicia ecuatoriano tenga memoria y recuerde que no puede estar siendo permanentemente desacreditado porque las organizaciones internacionales de derechos humanos le pegan un tirón de orejas y le diga usted está vulnerando derechos humanos y de personas por no cumplimiento del debido proceso. Claro, y yo leí un artículo tuyo y por eso también, por supuesto, te invitaba a esta entrevista, porque en este artículo publicado en el portal público.es mencionas algunas irregularidades en el planteamiento represivo del Estado, que por supuesto, teniendo el privilegio, el uso legítimo de la fuerza para cuestiones de orden público, también hay unos límites que se plantean ahí, es decir, no puede salir el presidente, el gobierno, el ministro, la policía, el ejército a asesinar, a perturbar el orden público cuando se está planteando una movilización. Y aquí hay un punto importante porque las mujeres que protagonizaron el paro le están demandando al Estado por delito de violencia política contra la mujer también, por la forma en que fueron reprimidas ellas cuando se dirigían a la Asamblea Nacional. Este conjunto de irregularidades que mencionas en el artículo, ¿a qué concluyen? ¿A dónde se dirigen? Bueno, esto ya lo hemos visto. De hecho, recordarás esta conversación que la tuvimos muy similar después del paro de 2019, cuando las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas y tras la visita de la CIDH, incluso de la alta comisionada, de la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para Ecuador, aquellas visitas ya señalaron un uso abusivo de la fuerza en la represión del paro de 2019 y ha vuelto a ocurrir. Creo que las imágenes hablan por sí solas y, como decíais al principio, van paralelas la estrategia del lawfare contra determinadas personas de la dirigencia con una estrategia brutal de represión que hemos visto en imágenes, que es innegable y que ha tenido como resultado un número de muertes que por lo que parece aún va creciendo por los heridos, por las graves personas heridas, un número alto de heridos, de personas detenidas, de personas que ahora mismo están denunciando que durante estos 18 días se vieron vulnerados sus derechos. Es importante recordar que Ecuador está en el foco de estas organizaciones internacionales y la CIDH se ha pronunciado diversas veces en los últimos años, en particular últimamente con el tema de las prisiones. La CIDH ha recordado ya al gobierno ecuatoriano, le recordó al gobierno de Lenín Moreno, primero que debe controlar el uso de la fuerza y no vulnerar derechos fundamentales, lo mismo con los estados de excepción de los que no puede abusar, y algo importante, le reiteró al gobierno que no puede criminalizar, mucho menos utilizando expresiones racistas y que llaman al odio. Y aquí va otra de las cuestiones importantes en este paro. Creo que ha habido una estrategia de odio y de criminalización muy
muy dolorosa para el país, con consecuencias que aún no vemos y que ha sido directamente orquestada o al menos apoyada desde diversos discursos del gobierno. Esto lo vimos en 2019, pero creo que ahora se ha multiplicado y desde luego creo que está fuera completamente de la actitud de un gobierno que respete y que se comprometa con los derechos humanos. Hagamos una pausa, Adoración, porque me parece muy importante que en la segunda parte abordemos esto que se constituye una novedad para algunos, pero que en el fondo también es latente. Lo que pasa es que se hace visible que es el racismo y el odio al otro. El presidente Guillermo Lasso dijo, devuélvanse al campo, devuélvanse a sus comunidades, lo cual es una cosa que nunca habríamos esperado de un presidente. Pero bueno, hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la experta en Derecho Internacional y también en Derechos Humanos, Adoración Guamán. Adoración, lo que yo vi durante el paro, esas expresiones de racismo, de odio, de xenofobia en las calles de Quito, ciudad que lleva el nombre de los quitucaras y se hacen en la avenida de los Chiris, que son una comunidad del Ecuador, ancestral, originaria, por supuesto. ¿Qué le dice al mundo entero? ¿Hasta dónde este odio, este racismo se va a acentuar en la medida en que la protesta social también se incremente? Bueno, es una cuestión muy preocupante. En primer lugar, es importante saber que desde medios internacionales la cobertura ha sido, desde luego, no detallada, podríamos decir, sino escasa. Las grandes agencias sí, que estaban transmitiendo información hacia Europa, pero desde luego en los medios europeos se reseñaban pocas informaciones. En los medios alternativos hemos estado intentando colocar el relato para que los ojos del mundo miraran a Ecuador a efectos de vigilar esas vulneraciones de derechos humanos. Y desde luego este escenario de odio, de xenofobia creciente, de aporofobia, del miedo al otro, de la criminalización del otro, ha impregnado las redes sociales y eso sí que ha permeado, ¿no?, fuera del Ecuador, y es muy preocupante porque este tipo de rupturas tardan mucho más en restañar que las rupturas meramente políticas o de oposición política y evidencian un país que está aparentemente quebrado, ¿no?, entre unas minorías, este 0,1% o quizá poco más, pero que considera que tiene el uso o que tiene la propiedad de determinadas partes del país y otra serie de elementos del campo popular, ya sean trabajadoras y trabajadores empobrecidos, ya sean las y los indígenas, que no se consideran como parte del país. Y esto evidentemente plantea un problema enorme porque sencillamente una mirada a la economía del país, vemos quién está sustentando en estos momentos la vida en el Ecuador a nivel productivo y que precisamente son estas clases más pauperizadas, más explotadas, que más están sufriendo las consecuencias del ajuste, las que están sosteniendo el país, la producción y la exportación del país, con lo cual hay un desajuste brutal entre quienes se consideran dueños del país y quienes realmente están levantando al Ecuador. Claro, y ahí te apunto a algo que también lo mencionabas, la porofobia, ese odio al pobre, porque lo que sí vimos es que la represión para unos cuando marchaban en pleno estado de excepción en Quito, marchaban por una avenida vestidos de blanco, bien perfumados en sus autos, no hubo represión. En cambio, al incluso reportero comunitario por usar poncho le caían a palos, es decir, no siquiera era protestante, era un comunicador, un reportero comunitario. Esta porofobia, ¿cómo se está expresando entonces y hasta dónde se puede mantener incluso un nivel de demanda judicial y política, por supuesto, para que no vuelva a ocurrir? Bueno, ahí el derecho siempre tiene una línea. El derecho puede ser un factor que coadyuve a la convivencia, pero hay otros factores fundamentales, que es la educación, los valores, etcétera, que precisamente han sido rotos por quien debería promoverlos, que es el gobierno. Cuando se lanza un discurso de odio desde los grandes medios de comunicación, además en este caso ha sido muy claro, ¿no?, como determinadas personas relacionadas con el gobierno desde Twitter, con mucho predicamento, han lanzado ese discurso de indio fuera, cuando además esto ha sido, ¿no?, secundado con un relato de criminalización de vienen a robarse Quito o vienen a destruir Quito, cosa que en ningún momento era cierta, se construye
este relato. Hemos de tener en cuenta además cuáles son las demandas de cada una de las partes que podrían protagonizar este enfrentamiento. Las demandas, los 10 puntos del decálogo de la demanda de los movimientos sociales que convocan el paro no son demandas excluyentes. No se trata de mejorar la vida de las organizaciones que convocan el paro, se trata de mejorar la vida de las grandes mayorías sociales del Ecuador. Y en ese sentido y de la naturaleza, que es la que sostiene al país. Y en ese sentido estamos hablando de minería, de energía, de precio de los combustibles. Ahora no son los transportistas los que más se van a beneficiar, o una de las partes que más se van a beneficiar de esta demanda en principio indígena. En el otro lado vemos a una serie de personas agrupadas en un grito xenófobo que intenta mantener una ciudad aparentemente suya, cuando la composición de Quito tampoco es esa. Por tanto, sencillamente mirando las demandas, vemos cuáles pueden, ¿no? O caminar hacia la convivencia y cuáles se basan en un discurso excluyente que recuerda mucho a los discursos del fascismo clásico, que recuerda mucho a los discursos que estas nuevas extremas derechas, tanto en Europa como en América Latina, la de América Latina de Bolsonaro, están intentando, ¿no? que fragmenten nuestras sociedades. Creo que es muy peligroso y que este repunte del odio en Ecuador requiere una reflexión y requiere, desde luego, una actuación consciente del gobierno para evitarlo. Claro, no estoy muy seguro, pero me parece que fue Adela Cortina quien decía que la aporofobia es un desafío para la democracia. Tenía un texto interesantísimo sobre eso, porque no se trata de una cuestión solamente económica, sino se trata de un asunto democrático, social, estructural, y también lo que se está planteando aquí, por eso te planteo la siguiente pregunta, es en el orden cultural, es decir, los paradigmas, las visiones de lo que se conoce en el Ecuador como nacionalidad, como nación, de dónde salimos, de dónde somos. Parecería que aquí hay unos blancos mestizos que son dueños del territorio y por lo tanto los otros que se vayan más al campo. Entonces, este desafío a la democracia que planteaba Adela Cortina, ¿cómo se puede proceder ahora? ¿Cómo se puede plantear? ¿Cómo se puede enrumbar? Bueno, creo que se ha dado un paso de gigante con el paro y con la manera en la que finaliza el paro y con la manera en la que creo que la CONAIE, y en particular Leónidas Iza, significa la salida de Quito y continúa esa expresión de demandas. Y también creo que es importantísimo lo que sucedió en la Asamblea Nacional, la manera en la que el conflicto popular que cobra tintes destituyentes acaba trasladándose de manera legítima y democrática a la institución, a la Asamblea Nacional, y se concitan nuevas mayorías que evidencian que la mayoría política en Ecuador tampoco está de acuerdo con ese clasismo, con esa porafobia, y que dos bancadas que representan precisamente esa pluralidad y esa composición del Ecuador tan rica, tan diversa y tan importante, reconocida constitucionalmente, pues se expresa y además vota en contra de un gobierno que practica políticas neoliberales desde la única manera que puede ya, porque ya no tiene la capacidad política, que es la capacidad de la fuerza. En ese sentido, tú sabes que yo mantengo siempre una postura optimista, a pesar de todo. Creo que de este paro hemos aprendido mucho, pero que queda muchísimo por aprender en esta salida. Las promesas del gobierno deben monitorearse, deben cumplirse absolutamente y, por supuesto, y volvemos al principio, la criminalización es absolutamente contraria a los compromisos adquiridos. No tiene sentido que se cumplan, por ejemplo, los compromisos a nivel normativo si a la vez se va a llevar al encarcelamiento de los representantes de esas nuevas mayorías, de ese campo popular que se ha levantado. Entonces, hay que mantener esta balanza y además creo que hay que andar ese camino abierto en las nuevas alianzas que se han visto posibles. Y una cosa que es muy importante en esto, sí quisiera que lo tomaras en cuenta para el análisis. ¿Qué diferencia hay entre lo que ocurrió en el octubre del 2019 y el 2022, junio del 2022, la oración? Porque incluso el rol que jugaban en su momento y en octubre la Defensoría del Pueblo fue uno y la Defensoría del Pueblo de ahora es otro. Pero incluso, creo yo, eso es una postura personal, cualitativa y cuantitativamente lo de junio del 2022 es superior a lo de octubre del 2019.
Creo que ahí tienes toda la razón en ese enfoque. 2022 ha sido un desborde democrático mayor que 2019, ha desbordado 2019 y además ha tenido un final aparentemente distinto. Hay varios ejes que permiten diferenciar los dos momentos. En primer lugar, las demandas se estructuran mucho más en 2019. Creo que el protagonismo de Leónidas, en 2022, perdón, que en 2019, el protagonismo de Leónidas y el paro sostenido, o sea, el paro no, el aviso de la posibilidad de un paro sostenida ya durante un año, los intentos de diálogo, esto era algo que ya se venía preparando porque había fracasado reiterados intentos de diálogo con un decálogo muy claro de medidas. En este sentido, podemos hablar de una mayor preparación de esta situación, de una mayor claridad en las medidas, de una mayor capacidad de cintura de los actores políticos a efectos de pactar en la Asamblea y reitero que esta alianza, aunque sea coyuntural, es de la mayor importancia porque evidencia la debilidad total de un gobierno que no tiene, está muy lejos de tener la mayoría. Y por tanto las expectativas después de este paro parecen mejores en esta reconstrucción del campo popular. Ahora bien, en 2019 el gobierno de Moreno ya estaba en esta etapa de retirada, es decir, ya estábamos casi cerca de las elecciones o las avizorábamos, ahora no. Entonces, esta situación puede convertirse en una olla a presión, en un gobierno muy debilitado, que ya venía muy debilitado. Parece que los cambios de gobierno no contentan a nadie. Además, este debilitamiento político y en el campo de la opinión pública se refleja perfectamente en la votación de la Asamblea y además encontramos un campo popular estructurado, organizado con líderes muy potentes y con una situación en la Asamblea que además va a hacer muy difícil la gobernabilidad al presidente si mantiene la línea. Por tanto, creo que ahora hay un tiempo más amplio que en el 2019, con los pros y con los contras, pero es el momento de tejer a medio plazo esta serie de alianzas y esta serie de caminos comunes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Adoración. Muy importante esto que acabas de mencionar. Esto da para otro programa, evidentemente, pero es muy importante. También les recomiendo que lean el artículo de Adoración Guamán en público.es, porque esto da pie incluso para otros detalles, otras reflexiones de lo que pasa en Ecuador y que no es solamente en Ecuador, evidentemente. También ocurre en otros países. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Yolanda, hasta la próxima. Gracias, Adoración Guamán, a propósito de cómo se ha movilizado la represión y sobre todo el lawfare en la protesta social ecuatoriana y que además, digo, insisto, se refleja en el resto de América Latina, no en todos, pero bueno, en algunos países también. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.